Gloria al Señor, aleluya. Qué bendición una vez más poder estar compartiendo con ustedes a través de las redes sociales para poder presentarles su devocional del día de hoy. Estamos muy contentos porque Dios es muy bueno. Queremos invitarle para que permanezca con nosotros y para los hermanos que se van conectando, que no le den solamente 30 segundos o menos de un minuto, sino, por favor, quédese con nosotros que hoy tenemos algo muy especial para usted. Mi nombre es, para las personas que todavía no nos conocen, mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana, Palabra de Fe y Amor, fuente de fe, fuente de prosperidad, fuente de paz, fuente de amor, fuente de sanidad, una hermosa fuente de agua que salta para vida eterna, porque predicamos la palabra del Señor y la palabra encierra todo esto. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bien, queremos estar ahora en la primera epístola del Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso número 4. Vamos a hablar de algo muy interesante que lleva por título La transgresión de la ley. Ese es el devocional del día de hoy. Y dice el verso número 4 del capítulo número 3 de Primera de Juan. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nada más. Vamos a repetirlo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando vamos a hablar de pecado, sabemos que hay alguien que se molesta profundamente, pero grandemente hasta rabiar, y se llama Satanás. A él no le gusta que nosotros prediquemos acerca del pecado, pero vamos a hablar, vamos a definir algunas áreas, porque es bastante grande el tema, bastante profundo también, y vamos a hablar acerca de ¿qué es transgredir? ¿Qué es infringir? ¿Cuándo se empieza a transgredir la ley? Y vamos a empezar por el desenfreno. El desenfreno es el detonante del pecado. Cuando el pueblo se desenfrena, es un pueblo que va a perecer en el pecado. Desenfreno es prácticamente sin freno, o sea, como un carro que no tiene frenos en una bajada. Bueno, alcánzalo y páralo. ¿Ves? Porque el pecado en realidad es rebeldía y es idolatría. ¿Por qué? Porque todo aquel que deliberadamente quebranta un mandamiento y escoge por su propia voluntad antes que la de Dios, está transgrediendo la ley, y aparte de eso, peor aún, se convierte en ley, y por si fuera poco, se convierte a sí mismo en su propio Dios. Él mismo se hace Dios. Dios con D minúscula, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene ley. Él no respeta la palabra de Dios. Él no respeta el decálogo. Ahora hace lo que le da su regalada y gadarena gana, voluntariosamente todo lo que quiera hacer. Así es de que el pecado en realidad comenzó en el corazón de aquel tremendo arcángel que una vez se llamó Luzbel. Una vez él dijo, con un corazón enaltecido,
subiré. Y cuando dijo así, era en oposición a la voluntad de Dios. Desde ese instante, fracción de segundo que él dijo eso, pues se salió de la voluntad de Dios. Si no, vean qué dice en el libro de Isaías, capítulo número 14, verso 13 y 14, dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Verso 14, oiga: subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. ¡Qué tremendo! Este hermoso arcángel se desenfrenó completamente y se puso voluntariosamente en contra de la voluntad de Dios. Ahora, eso fue en aquel entonces, pero hoy por hoy estamos esperando que aparezca alguien más con las mismas intenciones de este personaje. O sea, que por saber cuántos miles y miles de años de que fue tirado y fue derrotado allá arriba, todavía sigue con la misma, porque va a aparecer alguien que se llama el anticristo, el desenfrenado. Anticristo traducido quiere decir el inicuo, así dice la escritura, aquel inicuo. Porque se enaltece sobre toda cosa que es adorada o denominada Dios. Allá en el libro 2 de Tesalonicenses, capítulo número 2, y en el verso número 4 dice: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios con D minúscula o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como que si fuera Dios. Ahí sí, Dios con D mayúscula, él va a reclamar ese lugar de Dios. Así es de que vemos aquí un espíritu, un ente, un querubín caído que está obstinado completamente en destronar a Dios. Y el pecado es esencialmente eso, obstinación. El pecado es esencialmente terquedad. El pecado, quiero que sepa, es tan obstinado que destronaría si pudiera a Dios. Y si pudiera asesinarlo, lo asesinaría también. Allá sobre aquella cruz cruenta, por cierto, cuando el Hijo de Dios estaba muriendo, podría haberse escrito, en lugar de poner aquellas 4 letras INRI, tal vez los transgresores de la cruz, los transgresores de la salvación, pudieron haber puesto: el pecado lo hizo, el pecado lo mató. Pero gracias a Dios, gracias al Señor, no fue así, porque ahora sabemos perfectamente bien, a través de la sagrada palabra inerrante, palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 14, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Así es de que no importa lo que digan otros, sabemos que nuestro Redentor no pecó. Aunque murió, el pecado no lo mató, sino todo lo contrario. Dice en 2 de Corintios, el apóstol Pablo le manda una carta a los Corintios, y en el capítulo 5, verso 21, el apóstol les escribe: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así es de que nosotros somos los pecadores, y en él, sobre esa cruz, sobre su cuerpo fue puesto todo el pecado de la humanidad, para que nosotros fuésemos justificados por ese sacrificio maravilloso.
Por eso dice el apóstol, justificados pues por la fe. O sea, por fe, nosotros en ese sacrificio ahora tenemos paz para con Dios. ¡Qué maravilla! Gloria sea al Señor. Así es de que el pecado en realidad empieza después del desenfreno. Ahora el pecado empieza con la desobediencia. ¿Por qué? Porque desobediencia literalmente quiere decir oír inapropiadamente. Desobediencia quiere decir escuchar con falta de atención o con poco interés o con poca atención. En el libro de Hebreos capítulo 2 y verso 2 dice: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, o sea, incambiable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. O sea, no importa si escuchamos esta palabra, que es inmutable, incambiable, inerrante, si la escuchamos vanamente, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si la oímos de una manera inapropiada o la escuchamos con falta de atención, definitivamente dice, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. O sea, va a haber una retribución. Retribuir quiere decir, va a haber un pago por nuestra falta de atención. Y esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tenía su ministerio aquí en la tierra y andaba predicando, explicando las parábolas allá en Lucas 8:18, al final le dijo, mirad cómo oís, mirad cómo oís. Se los dijo, lo advirtió. Y nosotros hoy por hoy en realidad tenemos que mirar cómo oímos. Porque a veces nos encanta oír cosas que ni siquiera nos viene y nos interesa oír. Tenemos que aprender a oír y a oír precisamente la palabra de Dios para que nuestra fe empiece a movilizarse, nuestra fe empiece a crecer y nuestra fe empiece a caminar y empezamos a caminar por fe y no por vista. Amén, gloria sea al Señor. Después de, naturalmente, cuando el pecado empieza en esa desobediencia, cuando hay desobediencia, el siguiente paso definitivamente va a ser la transgresión. Transgredir quiere decir traspasar o literalmente excederse de los límites. Porque dice la Escritura en Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, los mandamientos de Dios en realidad son como, vamos a decir, como cercas o como setas con S, setas. Y cuando habla de setas está hablando de una cerca de alambrado, una cerca de postes, una cerca de árboles o simplemente una cerca de arbustos para separar las parcelas o para separar los terrenos de las personas. Usted sabe perfectamente bien. Cuando usted traspasa esos árboles, esa cerca o esa seta de arbustos, en el primer paso que usted está del otro lado, sabe que usted no está en su terreno y que está transgrediendo los derechos de su vecino. Está invadiendo el terreno del vecino. Entonces, si venimos a aplicarlo a la palabra del Señor, podemos entender que los mandamientos de Dios son como cercas. Los mandamientos de Dios son como setas, son como una hilera de árboles que dicen hasta aquí llegas, no te pases de allí, por decirlo de esa manera, y están puestos ahí precisamente para impedir que el hombre penetre, traspase, transgreda y se meta en un territorio peligroso y sufra así un daño muy grave en su alma. Nunca se me olvida
una vez que fuimos a evangelizar a un vecindario y un joven que salió y se paró a escucharnos, ¿no? Dijo, ¿ustedes de qué iglesia son? ¿Son de esas iglesias de alfombra roja? Perdón, de no, 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 y no, no, no esto, no, 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 no. Me da risa porque lo dijo con tanta gracia el muchacho, pero la verdad, nosotros no es que seamos una iglesia de no, 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 sino que hay 10 no, no, no en la escritura que se llaman decálogo. Y el decálogo en realidad nos está diciendo no hagas esto, no mates, no adores ídolos, no aquí, no allá, no adulteres, no forniques. Precisamente porque si nosotros transgredimos, si nosotros quebrantamos, si nosotros sobrepasamos ese límite, definitivamente vamos a estar en un grande peligro espiritual y con un alma completamente damnificada. Lo podríamos poner de esta manera. Por ejemplo, vamos a hablar de carros. ¿Por qué carros hay en todo el mundo? Cuando hablamos de carros, bueno, hay señales automovilísticas por todos lados, pero vamos a hablar del highway, vamos a hablar de la carretera. Usted ve un rótulo que dice 55 millas por hora. Ese es el speed limit, el límite de la velocidad que puede llegar. Y usted va a 55 millas, 50, 55, pero va pensando en alguna cosa que le altera el carácter, le altera su paz, le altera su mente, y máxime si no es evangélico, creyente, y la paz de Dios no está en su corazón. Usted no siente de la rabia que se le empieza a poner negra la sangre y empieza a sumirle el acelerador, y cuando usted siente ya va a 60, 65 y de repente como que le aparecen unas lucecitas rojas y azules por ahí atrás, y entonces usted en ese instante, si dice 55, no, nada más brinca a 56 y usted ya transgredió el límite de la velocidad. Ya de 56 en adelante usted puede ir a 70, 80, 90 o 100, lo que usted quiera, y mientras más le suba, más grande es la transgresión, y por supuesto, así va a ser la caída también. Así es de que, así como hay límites de velocidad, como hay límites de no trespassing, no traspasar los límites de un terreno, también en la vida cristiana existen límites que nos vienen a poner alerta para que no caigamos, porque definitivamente después de una transgresión viene la caída. Porque el policía le dice hazte a un lado con sus luces y lo saca del camino, y no importa cuál sea la excusa que usted dé, él le va a poner una remisión, le va a poner un ticket, le va a dar una nota para que usted vaya a pagar una multa. Así es de que la caída viene. Caída quiere decir falta, o quiere decir caer junto al camino. De acuerdo a lo que dice en el idioma griego con respecto a Efesios 1:7, dice que de ahí la expresión común de caer en pecado. Pecar es caer. El policía lo jala y le pone el ticket, y ya usted cayó infringiendo la ley. Lo agarró infringiendo la ley. Y entonces nosotros también de la misma manera, cuando transgredimos, caemos en pecado. Y caer en realidad en pecado es caer de un nivel de conducta superior a uno completamente inferior. Depende de la magnitud de su pecado también.
Y pues definitivamente después de la caída viene lo que se llama una derrota. Derrota en realidad es el significado literal de la palabra falta o falla. En el libro de Romanos, capítulo número 11, verso 11 y 12, está hablando acerca de la salvación de los gentiles. Y dice el apóstol Pablo, digo entonces, ¿acaso tropezamos o tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión, hablando del pueblo judío, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles. ¿Cuánto más será su plenitud? O sea, está diciendo que el pueblo judío rechazó, tropezó, cayó, recibió una derrota, podríamos decir, se autoderrotó cuando él no reconoció a su Mesías. Fue una autoderrota y ha vivido así desde ese momento hasta ahorita porque todavía están esperando a su Mesías. Gracias a Dios existen una cantidad grande de judíos, ya hay bastantes judíos que han reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador y como su Mesías esperado. Ellos ya están en la lista, ya en el libro del Señor, glorias, en el libro de la salvación, gloria sea al Señor. Así es de que cuando ellos rechazaron a Cristo, la nación judía sufrió una derrota y prácticamente equivocó el propósito de Dios. No nos podemos poner a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo pienso y creo que si ellos hubieran aceptado al Mesías, si lo hubieran hecho su Mesías, si lo hubieran acaparado, el Señor ya hubiese tenido aún desde antes de la fundación del mundo un plan para poder alcanzarnos a nosotros los gentiles. ¡Qué bendición, qué amor, qué maravilla, qué gloria! ¡Oh, santo es el Señor! O sea, nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el mundo tiene millones y millones y millones. Alguien dijo que tiene 465 millones de años. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Puede ser que tenga más todavía. Pero el punto es que fuimos escogidos allá arriba, fuimos escogidos. Así es de que si Israel hubiese agarrado a su Mesías, si lo hubiese, de todos modos, Jesús se las hubiera ingeniado porque ya traía el plan para salvarnos a nosotros. ¡Qué bendición más amorosa! ¡Qué bendición más grande y maravillosa! Así es de que ellos se autoderrotaron cuando rechazaron al Mesías. Y eso es lo que pasa con nosotros. Caemos en una completa derrota. Y oiga bien, nadie lo vota, Señor. Nadie puede decir, ay, es que me hizo pecar. No, mentira. Nadie puede decir, ay, es que me agarró descuidado. No, tampoco. Salomón no cayó de la noche a la mañana. Su caída fue así, vertical, así para abajo, en declive para abajo, hasta que llegó a lo más bajo de adoración a los Baales, después de quien fue el rey Salomón. Y nosotros, cuando caemos, nos autoderrotamos nosotros mismos, porque no hay nadie que diga que no conoce que está en pecado. Porque si tiene el Espíritu Santo, si es creyente y tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, el Espíritu Santo le va a redargullir para que usted sienta que está entrando precisamente, está llegando al límite, a la cerca, al seto de donde no debe de pasar. Y ahí se detiene y se regresa. Pero si no tiene al Señor, se va a pasar ese seto y el otro y el otro y la otra cerca y todas las cercas que quiera, porque usted vive en su ley, en su propia ley. ¿Ve? Y usted es su propio Dios también. Así es de que después de la derrota, pues viene la impiedad. Alguien me pregunta, ¿qué es impiedad? Impiedad es un vocablo que significa sin adoración. Impiedad significa sin reverencia. Por eso,
es que el libro de Romanos, el apóstol le escribe allá a aquellos hermanos de Roma y les hace ver realmente cómo el hombre ha ignorado a Dios. Dice en 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y luego también le escribe a Timoteo. Timoteo estaba pastoreando allá en Éfeso y les manda a decir: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Oh, sí, recuérdese que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas pláticas corrompen las buenas costumbres. Entonces, apartémonos. Si tenemos gente, ok, no nos vamos a apartar completamente, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo y tenemos que tratar con ellos para poder ganarles. Pero si empiezan a hablar cosas vanas, chistes baratos, chistes colorados, chistes sucios que a veces hasta se burlan de Dios y de su Cristo, y entonces no tenemos por qué oírlos. Con toda libertad, así como ellos tienen la libertad de soltar sus palabrotas, nosotros tenemos toda la libertad de decir como creyentes: ¿saben qué, señores? Ya llegó el tiempo de retirarme, con permiso. Y me voy. Porque muchos dicen: no, si yo no estaba diciendo nada, yo solo estaba oyendo. Pero risa y risa también participando. Tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. Así es de que no participemos entonces de las malas conversaciones y de las malas costumbres, porque vamos a caer en la impiedad. Y la impiedad es algo tremendo. El hombre impío, oiga bien, el hombre impío es aquel que presta poca atención o ninguna atención a lo sagrado. ¿Ve? Y cuando digo sagrado, lo sagrado no produce algún sentimiento de temor o de reverencia. Lo sagrado es sagrado y nosotros píamente lo respetamos. Pero el hombre impío está sin Dios porque no quiere a Dios en su vida. Le gusta lo que está haciendo, le encanta el pecado, le encanta el lodazal en donde está nadando, le encanta todo el pecado que le rodea y no quiere salir de ahí. Entonces vive impíamente, intencionalmente, incorregiblemente, pero porque él no quiere salir de ese ambiente de pecado. Así es de que el impío no tiene excusa delante del Señor. Ahora, hay diferentes, por decir así, una pequeña clasificación de pecado. Hay algunos que dicen que hay pecados veniales y pecados mortales. Otros dicen hay mentiritas blancas y otras mentiras otro poquito más negras. Y así sucesivamente, como que quieren minimizar el pecado. Pero pecado es pecado, grande o chiquito, es pecado. De la A a la Z, el pecado es pecado. Así es de que, de acuerdo a los teólogos, describen esos pecados que son cometidos por descuido o algunas veces por ignorancia también. Y sí es cierto, en el libro de Hebreos, capítulo 9 y verso número 7, dice: pero en el segundo, dice, o sea, está hablando del templo. Cuando ya el sacerdote pasa allá donde está el Santísimo. Pero el segundo dice: solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Ahora, Dios no se equivoca. Él sabe medir hasta dónde es la ignorancia y hasta dónde es la intención de realizar un pecado impunemente. Estos pecados se diferencian de aquellos pecados cometidos con presunción.
frente a la luz, frente a Dios, sin importar las reglas. El hombre que obstinadamente se propone hacer lo malo incurre en mayor grado de culpa que aquel que por debilidad cae en alguna falla, que cae en alguna falta. Pero el hombre que peca deliberadamente, definitivamente está retando a Dios. Está diciéndole: a mí no me importan tus 10 mandamientos, ni me importa tu palabra, ni me importa tu Espíritu Santo, ni me importa. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Le estoy diciendo, él camina por su propio camino, él mismo es su Dios, él mismo es su propia ley y hace lo que quiera. Pero desafortunadamente para esa clase de personas hay consecuencias muy graves del pecado. Vamos a considerar entonces que el pecado es un acto en calidad de sublevación a las leyes de Dios, siendo también un acto de la voluntad, algo volutivo del hombre, como separación de Dios. Se convierte en un estado completamente pecaminoso, una consecuencia doble, e incurre en culpabilidad ante Dios. Por lo tanto, debemos aprender a distinguir dos cosas que siguen al pecado: las malas consecuencias que siguen al acto del pecado y la pena que sufrirá cuando venga el juicio personal, el juicio del Señor personal para él. Por ejemplo, quiero decirle que un padre de familia le prohíbe a su hijo fumar o tomar alcohol. Y luego le advierte las consecuencias. Y primero le dice: te vas a enfermar, y en segundo lugar, te voy a castigar por tu desobediencia. Pero viene el niño y como quiera fuma. Desobedece completamente lo que el papá le dijo. Ahora se enferma del estómago, le dan náuseas, se marea. El papá se da cuenta perfectamente bien que el niño se enfermó y ahora él va a sufrir, porque esto constituye o representa las malas consecuencias de su pecado, y segundo, la paliza o el castigo que recibirá, lo cual representa la la pena positiva por su culpabilidad. Papá se lo dijo, papá se lo advirtió, él lo hizo, y ahora papá le advirtió las consecuencias y también le va a dar un castigo. Entonces, de igual manera, yo quiero ir terminando así, porque el tiempo se va volando. De igual manera, las Sagradas Escrituras describen dos efectos del pecado en las personas culpables. Los pecadores. Todos hemos sido pecadores. No hay justo ni aun uno, porque todos fueron destituidos de la gloria del Señor. No hay justo ni aun uno. Así es de que todos pasamos por ahí. Tú que me estás escuchando, querido amigo, tú que no conoces al Señor en tu vida como tu único y suficiente Salvador, quiero que sepas, de la misma manera que este niño desobedeció, en los pecadores hay dos efectos del pecado en las personas culpables. Primero, el pecado es seguido de consecuencias. Nada más que en este caso, consecuencias desastrosas para su alma, porque su fin va a ser funesto, su fin va a ser macabro, va a ir a parar al infierno y luego el infierno lago de fuego. Esa es la consecuencia. Y segundo, el pecado acarreará sobre el pecador el decreto positivo de la condenación de Dios. Cuando ya pasas a esta segunda parte es cuando vas a ir al infierno y vas a pasar al lago de fuego. No queremos eso para ti. Dios no lo quiere menos. Dios no quiere eso para ti. Eres una creación de Dios. Eres una persona que fuiste enviada aquí a cumplir una misión, y el diablo te desvió y empezaste a hacer otras cosas. Pero hay una salida. De verdad que el Señor pensó en todo. Él es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente,
Y en medio de su omnisciencia, Él conoce desde las eternidades hasta las eternidades. Y conoce tu vida. Él sabe quién eres tú. Él sabe dónde estás. Él sabe cómo te llamas. Y Él sabe qué clase de vida has vivido. Así es de que, si tú quieres en realidad salir de ese lugar, es muy fácil. Simple y sencillamente ven y dile al Señor que tú quieres salir de ahí. Dile, Señor Padre Celestial, yo entiendo perfectamente que he transgredido la ley. Díselo. Levanta tus manos, yo como ministro te voy a ayudar para que digas esta oración de fe. Pero esa va a salir de tu corazón. Tú la vas a decir. Si vas manejando, no levantes tus manos ni cierres tus ojos porque no vaya a ser que llegues antes de tiempo allá. Pero si estás en tu sala sentado, si estás en algún lugar, en un restaurante, en un parque viendo este video, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Padre, oh Dios mío, reconozco que he transgredido todas tus leyes. Y ahora me doy cuenta que no hay salvación si no es a través de tu Hijo Jesucristo. Jesús, yo te pido ahora mismo que entres a mi vida, que perdones mis pecados, que perdones mis errores y que me laves con tu sangre gloriosa. Yo renuncio al diablo, al pecado y al mundo. Y prometo seguir tus pasos hasta el día que me muera. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor. Y dile gracias, Señor Jesús, por salvación tan grande que has hecho en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Y amén, aleluya, gloria al Señor. Si tú hiciste esa confesión de fe, quiero que sepas, todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia evangélica, cristiana. Porque hay iglesias evangélicas de nombre, pero cristianos no son. ¿Ok? Así es de que busca una iglesia donde se te enseñe sistemáticamente y correctamente la palabra del Señor para que puedas crecer en el conocimiento, en la gracia y en la sabiduría de la palabra. Pero no te olvides que santidad es algo muy especial. Santidad es un proceso diario de cada día. Y el Señor te va a enseñar cómo crecer en santidad, porque sin santidad nadie va a poder ver al Señor. Que Dios te bendiga grande y maravillosamente, amigo. Busca una iglesia. Que Dios bendiga a su pueblo. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y nos vemos en el próximo video con la ayuda de nuestro Señor. Claro que sí, no se olvide estar orando por la Iglesia Palabra de Fe, por este humilde pastor, y orando también los unos por los otros y por todas las necesidades que existen en el mundo entero. Yo sé que ahí alrededor donde usted está hay muchas necesidades, y si usted se pone a hacer una lista no le va a alcanzar una hoja de papel para orar. Tiene para orar varias horas si es posible. Pero mientras tanto, nos vemos en el próximo video.